El gel frío se extendió sobre mi abdomen, y el contraste entre el aire acondicionado helado y la calidez del producto me hizo temblar. No era un escalofrío de emoción, sino de pánico contenido. Mis manos sudaban, aferradas al borde de la camilla de papel crujiente. Al otro lado de la sala oscura, 2 pares de ojos observaban la pantalla parpadeante. Los de Manuel, mi esposo, inexpresivos y cansados, y los de Pilar, mi suegra, fijos, exigentes, como 2 faros que buscaban un objetivo. Era la ecografía morfológica de la semana 20, el momento en el que la mayoría de las parejas contenían el aliento, esperando ver si era un niño o una niña, o simplemente confirmando que todo iba bien. Yo solo deseaba que acabara. Deseaba que el doctor Ramiro dijera que el bebé estaba sano, y que luego, por un milagro, Pilar desapareciera. Pilar no estaba allí por mí, ni por su nieto. Estaba allí para asegurarse de que el protocolo de la herencia familiar se cumpliera. Había insistido en acompañarnos, no como una abuela emocionada, sino como una supervisora de calidad. Su perfume pesado, mezcla de nardos y ambición barata, saturaba el ambiente estéril de la clínica. El doctor Ramiro, un hombre calmado de unos 50 años con una voz suave, movía el transductor lentamente. Los latidos fuertes y rítmicos llenaron la sala, un sonido que debería haber sido confortante, pero que para mí sonaba a cuenta regresiva. «Aquí está el perfil», dijo el doctor señalando la curva de la columna vertebral. «Todo parece estar en perfecto desarrollo, Isabel». Pilar se inclinó hacia adelante en su silla de cuero negro, haciendo que el brazalete de oro que llevaba chocara ruidosamente contra la mesa auxiliar. La tensión en el aire se hizo física. «Doctor», espetó Pilar, su voz cortante como cristal roto, «vaya directamente al punto. ¿Puede confirmar el género con certeza?» El doctor Ramiro levantó la mirada, sorprendido por la brusquedad. Se volvió hacia mí, buscando mi consentimiento, mi expresión. Mi silencio era mi traición. Manuel seguía mirando la pantalla, como si fuera una película ajena a él. «Bueno, sí, con el desarrollo que tiene ahora podemos determinarlo casi al 100%, respondió el médico. «Excelente. Díganos, doctor Ramiro», demandó Pilar, cruzando los brazos sobre su pecho, esperando su veredicto. Fue entonces cuando la voz salió de mí, forzada y temblorosa, la primera resistencia que me permitía en meses. «Doctor, no quiero saberlo», dije casi en un susurro. Pilar se giró tan rápido que su pelo se agitó, y su mirada fue puro veneno. «¿Qué has dicho, Isabel?». Repetí con un poco más de fuerza. «No queremos saberlo. Manuel y yo hemos decidido que queremos que sea una sorpresa». Mentí. Manuel no había opinado. Yo solo quería conservar algo, lo que fuera mío y del bebé. Un pequeño secreto, un momento de intimidad que Pilar no pudiera pisotear o planear. Pilar se echó a reír, un sonido seco y condescendiente que resonó en la pequeña habitación. ¡Qué tontería! ¡Qué cursilería de telenovela barata! ¿Una sorpresa? No estamos en un circo. Estamos hablando del futuro de la línea familiar. Usted sabe que la herencia depende de esto». Me incorporé, sintiendo un nudo de dolor en el estómago. «Pilar, es nuestro bebé. No es una herramienta de herencia. Y si yo decido que no quiero saber el sexo, es mi derecho». La humillación que vino a continuación fue la máxima expresión de su control. Pilar se levantó, acercándose a la camilla. «Escúcheme bien, Isabel», siseó, bajando la voz para que solo yo y Manuel, que Manuel seguía inmóvil, la escucháramos claramente. «Usted se encuentra en esta familia por pura caridad, después de la vergüenza financiera que su esposo trajo a nuestro apellido. Usted vendió la casa de sus padres para pagar las deudas de mi hijo, y ahora me va a decir que me rehúsa el conocimiento más básico sobre mi nieto. Yo exijo saberlo». Se dirigió al doctor Ramiro, ignorándome completamente. «Doctor, anote el sexo en este papel», dijo, sacando una libreta de su bolso Hermès y arrancando una hoja. «No se lo diga a ninguno de ellos, pero déselo a mí. En 1 hora voy a recoger ese informe. Y usted, Isabel», me señaló con un dedo enjollado,
No quiero saber el sexo. Tú tampoco. Y si te atreves a buscar el informe o a pedir al doctor que te lo diga a escondidas, te prometo que haré que el resto de tu embarazo sea una miseria legal y financiera. Ella había pronunciado la palabra legal. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Pilar se fue de la sala de ecografía sin despedirse, dejando tras de sí un vacío cargado de amenaza. El doctor Ramiro, que había sido testigo de todo, se quedó en silencio, sus ojos marrones fijos en el monitor. Manuel, mi esposo, finalmente movió la cabeza, pero solo para mirar el techo, incapaz de mirarme. El médico apagó el monitor. Se quitó los guantes y me miró con una seriedad que no era profesional, sino personal. «Señora Isabel», dijo en voz muy baja, acercándose a la camilla, «por favor, quédese un momento. Necesito hablar con usted. A solas. Es urgente. Diga a su esposo que le mostraré unas gráficas en mi oficina. Pero la veré yo, solo usted, en la sala 3B, en 15 minutos». Miré a Manuel. Él seguía absorto en su miseria. Asentí, sintiendo un escalofrío helado en la columna. La razón de esa cita a solas, lo que el doctor había visto, me dejó helada, mucho antes de que él pronunciara la primera palabra. Sabía que esto era más que el sexo del bebé. Era la punta del iceberg de mi esclavitud. 15 minutos después, en la pequeña y aséptica sala 3B, sin Manuel, sin Pilar, solo el doctor Ramiro y yo, sentados frente a un escritorio pulcro. Pero para entender el horror de ese momento, hay que entender los 427.000 euros. Manuel y yo nos casamos hace 3 años. Nuestro matrimonio no fue un cuento de hadas, fue una transacción. Manuel es hijo de Pilar, y eso lo convertía automáticamente en parte de una élite financiera, aunque él fuera la oveja negra. Yo procedía de una familia de clase media trabajadora, pero mis padres, antes de fallecer, me habían dejado una herencia significativa. La casa familiar, libre de cargas, valorada en 427.000 euros. Un refugio. Manuel siempre fue encantador, con esa facilidad de palabra que oculta la debilidad. Me prometió amor, una vida de estabilidad y, sobre todo, me prometió alejarme de la tiranía de su madre. La realidad era que Manuel era un ludópata encubierto. 2 años después de casarnos, en medio de la euforia de la planificación de nuestro futuro, Manuel colapsó. Me confesó las deudas, una cifra monstruosa que superaba los 350.000 euros en préstamos rápidos y apuestas deportivas. El prestamista era, curiosamente, un contacto de Pilar, lo que me hacía sospechar que ella lo sabía todo desde el principio. «Si no pagamos esto, Isabel, estoy acabado. Pilar me desheredará. Me hundiré, y a ti te arrastraré conmigo», me suplicó, las lágrimas secas en sus ojos. Mi dilema fue brutal. Amaba a Manuel, o al menos amaba la idea de la vida que me había vendido, y él era débil, no malvado. Creí que si lo salvaba, él me amaría incondicionalmente y nos liberaríamos de Pilar para siempre. Vendí la casa de mis padres, el refugio, la última cosa tangible que me conectaba con mi pasado seguro. Los 427.000 euros fueron directamente a limpiar sus deudas y a pagar una hipoteca ficticia que Pilar había inventado para proteger los pocos activos que le quedaban a Manuel, activos que, por supuesto, estaban bajo su control. El dinero se evaporó en meses. Me quedé sin ahorros, sin casa propia, viviendo en una propiedad de Pilar y cargando con el peso del resentimiento de la suegra. A Pilar le encantó mi sacrificio. Para ella fue la prueba final de que yo era inferior y por lo tanto debía eterna servidumbre. Una mujer de buena familia mantiene a flote a su hombre, Isabel. Tú has demostrado que tienes valor, aunque sea solo financiero, me dijo una vez con esa sonrisa helada. Así, entré en el papel de esposa sirvienta deudora. Mi valor residía en mi sacrificio. Ahora, sentada frente al doctor Ramiro, entendí que el sacrificio no era el fin, sino la llave que usaba Pilar para aprisionarme. El doctor deslizó un documento por la mesa. «Señora Isabel, voy a ser franco.
No puedo revelar el contenido de este documento, pero quiero que sepa algo. Me niego a ser partícipe de la manipulación de su suegra. ¿Manipulación? ¿A qué se refiere? ¿A saber el sexo?, pregunté, mi voz apenas audible. El doctor suspiró profundamente. Señora, Pilar vino a verme sola la semana pasada. No era una visita social. Ella me preguntó si existía alguna condición médica, la que fuera, que pudiera considerarse una condición de riesgo o una incapacidad temporal en usted. Antes del parto, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Incapacidad? ¿Para qué? Para solicitar un control médico más estricto o incluso, en caso de que Manuel se declarara incapaz, de tomar decisiones, algo que ella sugirió que podría ocurrir por su historial financiero, para solicitar la tutela temporal de las decisiones cruciales del embarazo y el bebé, bajo el argumento de protección del patrimonio familiar. Me quedé helada. Pilar no solo quería saber si era niño o niña, sino quería el control total, legal, del futuro de mi hijo. Ella estaba preparando un golpe de estado maternal. Ella mencionó su situación financiera, señora. Mencionó específicamente que usted había dispuesto de una cantidad significativa de dinero, 427.000 euros, para cubrir errores ajenos, y que esto la hacía emocionalmente inestable y propensa a tomar decisiones irracionales sobre la crianza. El médico me miró con compasión. Lo que he visto hoy, Isabel, es una mujer controladora que está intentando usar mi profesión para legitimar su abuso. Yo soy médico, no un peón legal. Pero si usted no actúa, ella lo hará. Me entregó una tarjeta de abogado de familia discreta. Llame a este colega. Él es bueno, piénselo. Esto ya no es sobre un matrimonio infeliz, es sobre su libertad parental. Y si le sirve de algo, no le di el informe del sexo. Le dije que solo podía entregárselo a los padres. Ella se puso furiosa. El doctor me había ofrecido una línea de vida. Una infiltración había fallado, mi sumisión, pero un aliado inesperado había surgido. Salí de la sala 3B con un nombre grabado en mi mente: abogado Daniel Fuentes. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Manuel seguía sumido en su estado de ánimo pasivo-agresivo, resentido conmigo por haber vendido mi casa para salvar su pellejo y resentido con su madre por recordarle constantemente su fracaso. Yo, sin embargo, había despertado. El doctor me había dado el mapa de la guerra. Pilar no se contentaba con la humillación, quería mi alma y la de mi hijo. La traición de Manuel fue el catalizador que solidificó mi decisión de luchar. Ocurrió 3 días después de la ecografía. Estábamos en el salón de la mansión de Pilar, donde vivíamos por su generosidad. Pilar había mandado a instalar una cuna absurdamente cara, de madera tallada a mano, en el que sería el cuarto del bebé. «Es una pieza de museo, Isabel. Espero que sepas valorarla», me dijo Pilar mientras yo intentaba disimular mi náusea ante tanta opulencia vacía. Manuel estaba en el estudio, supuestamente trabajando. Fui a llevarle una taza de té de hierbabuena. Al acercarme a la puerta, la oí. No era solo la voz de Pilar, sino el tono de sumisión y adulación que Manuel usaba con su madre, un tono que nunca usaba conmigo. Me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta. «Madre, te lo juro, es solo una pataleta de Isabel. No te preocupes por el abogado ese que te dijo el doctor», decía Manuel, riendo débilmente. «¿Tú crees que ella se atrevería a hablar con un abogado? Está demasiado traumatizada por lo de su casa. Ella sabe que si se mueve la dejo en la calle y pierde el bebé». El aliento me falló. «Pierde el bebé». Él usó esas palabras como una amenaza. Pilar respondió, su voz grave y autoritaria. «Exacto, Manuel. Ella está atada, pero debemos asegurarnos de que el patrimonio quede blindado. Los 427.000 euros que trajiste a la familia, aunque cubrieron tus pifias, ahora son legalmente nuestros. Yo moví los papeles de manera que pareció una donación para la familia, de la cual Manuel era solo un empleado sin acciones». Los 427.000 euros habían desaparecido, absorbidos por la matriarca. «Pero madre», titubeó Manuel,
Si ella se entera de la donación, ¿podría demandarnos por enriquecimiento injusto? Pilar soltó un bufido despectivo. Tonterías. Ella firmó los documentos en el momento de mayor desesperación. Estaba en un estado emocional vulnerable, sí, pero firmó. A menos que, claro, pruebe que fue coercionada, lo cual es imposible. De todas maneras, ya tengo la estrategia legal lista. Si el bebé es varón, la presión será menor. Si es hembra, tendremos que acelerar el proceso de tutela, ya que las hembras son más difíciles de controlar en la madurez. Por eso me urge saber el sexo. En ese instante, la última chispa de amor o respeto por Manuel se extinguió. No solo era un cobarde dependiente, sino que era cómplice de la estafa que me había dejado sin nada y ahora planeaba usar mi embarazo como herramienta de control legal. Me retiré en silencio, mi taza de té intacta. Mi mente ya no estaba en la mansión, sino en la oficina del abogado Daniel Fuentes. La vulnerabilidad fatal que acababa de descubrir era doble. 1. Pilar había reconfigurado la transferencia de los 427.000 euros como una donación. 2. Manuel estaba activamente confabulando con ella para usar mi salud mental y mi embarazo como base para una acción legal. Necesitaba pruebas de la coerción. La siguiente semana me convertí en una sombra, una esposa sumisa y asustada, justo lo que Pilar esperaba. Pilar me llamaba a su estudio al menos 2 veces al día para darme instrucciones humillantes, cómo debía comer, solo alimentos orgánicos aprobados por ella, cómo debía vestirme, solo ropa prematán que ocultara la figura, para no dar ideas incorrectas, e incluso qué libros podía leer. Necesitas paz y calma, Isabel, y total obediencia. Es la mejor manera de asegurarte de que el bebé nazca en el entorno adecuado. Me sermoneaba Pilar. Mientras ella hablaba, yo grababa. Había comprado un pequeño micrófono de solapa de alta calidad que escondía bajo un broche. La primera vez que lo hice, mis manos temblaban tanto que pensé que lo dejaría caer. Día 1. Grabando la humillación sistémica. Grabación 1. La dieta. Si sigues comiendo esos carbohidratos, el bebé saldrá débil y gordo. Y te recuerdo que aunque nos diste un buen capital inicial, no eres una mujer joven. Tienes 29. Tu reloj biológico está corriendo. No hay margen para errores. Prueba de control emocional. Día 3. Grabando a Manuel. Fingí tener una crisis de pánico. Manuel, visiblemente incómodo, entró en la habitación. Manuel, tengo miedo de lo que dijo tu madre. ¿De verdad crees que ella podría quitarnos el control del bebé? ¿Qué significa eso de la tutela? Pregunté con voz quebrada. Manuel, queriendo tranquilizarme rápidamente para volver a su videojuego, soltó información crucial. No seas dramática, Isabel. Mamá solo lo hace por proteger el dinero, y ya sabes que si no es por ella, yo estaría en la ruina. Ella solo necesita que colabores. Ella tiene en su caja fuerte todos los documentos que firmaste, esos de la casa, ¿recuerdas? Si te portas bien, no hay problema. Si te pones tonta, ella tiene todo para probar que tú eres la que no está apta para la maternidad por tu inestabilidad financiera. ¿Te imaginas lo que un juez pensaría de alguien que dona 400.000 euros sin leer bien? Bingo. Ahí estaba la admisión de la presión y la mención de los documentos cruciales. Día 5. Buscando el papeleo. Necesitaba fotos del documento de donación. Sabía que Pilar guardaba los documentos importantes en una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en su estudio. Solo había una oportunidad. Manuel y Pilar se fueron a un almuerzo de negocios. Tenía 90 minutos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la grabación fallaría. Entré al estudio. El cuadro, un bodegón horrible de frutas pasadas, era la clave. Estaba atornillado. Usé un pequeño destornillador de mi kit de manualidades. Cada giro era una eternidad. Lo logré. Detrás, la caja fuerte digital.
Recordé que Pilar había mencionado una vez, bromeando, que el código era la fecha de nacimiento de Manuel y su año de matrimonio con el padre de él, una fórmula que ella creía imposible de descifrar por nadie más. Introduje la secuencia. Clic. Se abrió. Dentro encontré carpetas meticulosamente etiquetadas. La carpeta roja, Isabel, activos y deudas. Allí estaba, el documento de transferencia de la casa. No decía pago de deuda o inversión conyugal, decía donación incondicional y sin reembolso al patrimonio familiar por voluntad espontánea de la parte donante. Debajo, mi firma, temblorosa, fechada el día después de que Manuel me suplicara que lo salvara de la ruina. Tomé fotografías detalladas de cada página, asegurándome de capturar los sellos y las firmas notariales. También encontré un informe médico confidencial anterior, obtenido ilegalmente, donde Pilar había anotado a mano: historial de ansiedad de Isabel, útil para la argumentación de la tutela. Sentí náuseas, no por el embarazo, sino por la repulsión. Pilar había estado planeando esto desde el inicio de mi matrimonio. Yo no era una esposa, era un activo líquido. Salí del estudio, cerré la caja fuerte y atornillé el cuadro de vuelta, dejando todo exactamente como estaba. Había terminado la fase 4. Tenía las grabaciones de coerción emocional y las pruebas fotográficas de la estafa financiera de los 427.000 euros. Era hora de armar el golpe. Llamé al doctor Daniel Fuentes. 2 semanas después, llegó el día. Había trabajado con el abogado Fuentes, quien me había asegurado que mis pruebas eran sólidas, especialmente la combinación de la donación fraudulenta y las grabaciones de coerción emocional. El escenario para la confrontación final lo escogió Pilar, una cena familiar para discutir los preparativos del parto. Estaban Pilar, Manuel y yo, sentados a una mesa de caoba que parecía tener siglos. El ambiente estaba cargado. Pilar vestía un traje de seda de color esmeralda y llevaba su collar de perlas favorito, irradiando poder. Manuel estaba inusualmente nervioso, jugueteando con su copa de vino. Pilar inició el ataque, como era su costumbre. Isabel, he estado analizando los protocolos del hospital de maternidad. He decidido que el doctor Velasco, mi colega, estará a cargo de la anestesia y que la cesárea será la opción más segura independientemente de lo que diga tu cuerpo. Menos riesgo de complicaciones para el bebé. Me miró esperando sumisión. Yo bebí un sorbo de agua. Pilar, comencé. Mi voz era baja y firme, algo que ella no había escuchado de mí en años. Aprecio su interés, pero ya hablé con el doctor Ramiro. Él ha asegurado que hasta ahora el parto natural es la mejor opción. No habrá cesárea a menos que sea una emergencia. Pilar apretó sus labios hasta formar una línea blanca. No te atrevas a cuestionarme, Isabel. No olvides dónde estás y de dónde vienes. Te recuerdo que la línea de crédito de esta familia es lo que te mantiene solvente y lo que te mantiene vinculada al patrimonio de mi nieto. Tienes una deuda moral y la estás pagando con obediencia. Manuel me hizo una seña con la cabeza, rogándome que me callara. Sí, tengo una deuda, respondí, mirando directamente a Manuel. Una deuda que costó exactamente 427.000 euros, el valor de la casa de mis padres. Pilar sonrió con suficiencia. Esa es la actitud, un buen recuerdo del sacrificio que hiciste para una donación incondicional y sin reembolso, ¿verdad, Pilar? La interrumpí. La sonrisa de Pilar se congeló. Manuel levantó la cabeza de golpe. ¿De qué estás hablando, Isabel?, preguntó Pilar, su tono volviéndose peligrosamente bajo. Estoy hablando del documento que firmé bajo coerción emocional, la transferencia de la casa que vendí para pagar las deudas de Manuel. Usted lo reestructuró para que pareciera una donación voluntaria a su patrimonio.
una estafa enmascarada para robarme lo último que me quedaba, declaré, manteniendo contacto visual. Pilar se levantó, su silla cayendo ruidosamente. Estás delirando, Isabel, estás desequilibrada. Esta es precisamente la inestabilidad que me preocupa para la crianza de mi nieto. ¿Desequilibrada?, pregunté, sacando mi teléfono. Quizás sí, pero tengo pruebas de la coerción, Pilar, y tengo un testigo que la puede confirmar. Puse la primera grabación, el diálogo entre Manuel y ella en el estudio, subiendo el volumen lo suficiente para que la voz de Manuel resonara claramente. Manuel, grabación. Mamá solo lo hace por proteger el dinero. Si te pones tonta, ella tiene todo para probar que tú eres la que no está apta para la maternidad por tu inestabilidad financiera. ¿Te imaginas lo que un juez pensaría de alguien que dona 400.000 euros sin leer bien? El rostro de Manuel se puso blanco como la cera. Se llevó las manos a la cabeza. Pilar estaba furiosa. «¡Has grabado a mi hijo! ¡Eso es ilegal! ¡Te voy a destruir!». «No, Pilar. En España, si una de las partes participa en la conversación, la grabación es admisible en un proceso civil», repliqué, gracias a las horas de consulta con el abogado Fuentes. Y su propio hijo acaba de confesar la naturaleza de la presión. Es una prueba de coacción para la donación. Ahora escuche esto. Puse la segunda grabación, una conversación de la semana anterior donde Pilar amenazaba con la acción legal por la tutela si yo no revelaba el sexo del bebé. «Te dije que el doctor Ramiro me dijo que te quedaras a solas. ¿Qué le dijiste?», chilló. «Yo me advirtió que usted intentó usar su posición y mis vulnerabilidades financieras para obtener el control legal de mi embarazo y mi hijo. Intentó manipularlo para declarar mi incapacidad temporal». En ese momento la puerta del comedor se abrió. Entró el doctor Ramiro, vestido de traje, seguido por Daniel Fuentes, mi abogado. Pilar jadeó. Manuel se desplomó de nuevo en su silla, sin poder articular palabra. «Isabel ha solicitado la presencia del doctor Ramiro como testigo profesional de su intento de interferencia en una relación médico-paciente», explicó Daniel Fuentes con calma profesional. «Doctor, ¿puede confirmar ante la señora Pilar que ella intentó obtener un informe para usarlo en un proceso de tutela legal contra la señora Isabel?» El doctor miró a Pilar, quien tenía la cara roja de rabia impotente. «Sí, lo confirmo. La señora Pilar intentó obtener información y generar un diagnóstico falso para fines que yo considero abusivos e ilegítimos. Yo le advertí a Isabel». «Esto es una conspiración. Manuel, haz algo», gritó Pilar, volviéndose a su hijo. Manuel se encogió. Su silencio fue mi liberación final. El hombre al que había sacrificado mi herencia no podía ni siquiera defender a su propia esposa, ni siquiera ante una acusación de conspiración para robarle su hijo. «Se acabó, Manuel», dije, levantándome. «Mañana mismo presentaré la demanda de divorcio y la nulidad de la donación por coerción y enriquecimiento injusto. Pilar, usted recibirá una orden de restricción. Los 427.000 euros me serán devueltos íntegramente. Y no, aún no sé el sexo de mi bebé, pero me aseguraré de que usted nunca lo sepa». El proceso legal fue rápido y brutal, gracias a la meticulosidad de Daniel Fuentes y la estupidez de los antagonistas. La demanda se centró en dos pilares. 1. Nulidad de la donación por coerción, 427.000 euros. Presentamos las pruebas de que la transferencia de la casa fue hecha en un estado de desesperación, inducida por la deuda de Manuel. La grabación donde Manuel admitía que ella firmó sin leer bien, bajo la amenaza de ruina, junto con la evidencia fotográfica de la reconfiguración del documento a una donación incondicional por parte de Pilar, fue devastadora. 2. Abuso y tentativa de tutela. La declaración jurada del doctor Ramiro sobre el intento de Pilar de manipular la información médica y usar la inestabilidad financiera como arma probó la intención maliciosa detrás de sus acciones. Pilar, acostumbrada a manejar el sistema con dinero e influencia, se encontró con un juez de familia que detestaba los abusos de poder.
Su estrategia de defensa fue intentar desacreditarme, llamándome mentirosa y cazafortunas desequilibrada. Pero mis grabaciones y el testimonio del médico eran irrefutables. El fallo llegó 6 meses después, poco antes del nacimiento. Fue una victoria total. Consecuencias para Isabel. El juez dictaminó la nulidad de la donación. Pilar y Manuel fueron condenados solidariamente a devolver los 427.000 euros a Isabel, más intereses y costos legales. Se estableció que la suma era para la reconstrucción del patrimonio de Isabel perdido por el fraude conyugal. Se emitió una orden de restricción contra Pilar, prohibiéndole acercarse a Isabel o al niño o niña sin consentimiento expreso por un mínimo de 5 años. Consecuencias para Manuel. Manuel quedó devastado. Perdió su empleo en la empresa familiar. Pilar lo despidió públicamente para salvar las apariencias. Y su estilo de vida. El juez consideró su participación como cómplice en la estafa de la donación como agravante en el divorcio. Quedó prácticamente insolvente y dependiente de una madre ahora financieramente golpeada. Su patética petición de custodia compartida fue denegada por su historial de ludopatía no tratada y su complicidad en el abuso. Se le otorgó un régimen de visitas supervisadas. Consecuencias para Pilar. La humillación pública fue la consecuencia más dulce. Su reputación entre la élite se derrumbó. Tuvo que vender un activo secundario para reunir los 427.000 euros. La mujer que valoraba el control por encima de todo, se encontró despojada de su poder y prohibida de ver a su propio nieto. Recibí la transferencia de los 427.000 euros en una cuenta a mi nombre. El dinero se sentía diferente ahora. No era la herencia de mis padres, era la prueba de mi supervivencia y la confirmación de mi dignidad. El parto fue tranquilo. Tuve a mi bebé en un hospital diferente, elegida por mí, sin la sombra opresiva de Pilar. El doctor Ramiro me envió una tarjeta de felicitación anónima. Cuando llegó el momento, en la sala de parto, vi el rostro de mi hijo. Era una niña. Una niña. Si Pilar lo hubiera sabido, su maquinaria de control habría sido aún más agresiva. Sonreí. El secreto que protegí con uñas y dientes era una niña, fuerte y completamente mía. La llamé Laura. 2 semanas después del nacimiento de Laura, Manuel intentó verme. Cumpliendo con el régimen de visitas supervisadas, vino acompañado por una trabajadora social. Manuel parecía un fantasma, desaliñado, con la ropa arrugada. «Isabel», susurró, «te ves diferente, feliz». «Soy libre, Manuel», respondí, sosteniendo a Laura contra mi pecho. «Y eso sienta bien». Intentó pedir perdón, hablar sobre la injusticia, pero sus palabras sonaron huecas. Habló de su madre. «Mamá está destrozada. Dice que nunca podremos pagar esos 400.000 euros y que ella no tiene dónde caerse muerta». Lo miré sin piedad. «Ella es una adulta, y yo vendí la casa de mis padres para salvarte a ti. Ella orquestó el robo de ese dinero. La ley ha sido justa. Espero que ahora que has perdido tu apoyo, puedas, por fin, tomar responsabilidad por tus decisiones». Manuel miró a Laura por un momento, un destello de melancolía en sus ojos. Se fue poco después. Nunca ha mostrado un interés genuino y activo en Laura. Su dependencia de su madre era más fuerte que cualquier lazo familiar. Con el dinero recuperado, compré un pequeño apartamento luminoso y seguro. Un hogar donde Laura podría crecer sin la sombra de la opulencia tóxica y el control. La lección que aprendí fue sencilla, pero tardía. El amor no exige el sacrificio de tu dignidad. Si alguien te pide que renuncies a tu patrimonio, a tu identidad o a tu autonomía bajo la bandera de la unión familiar, no es amor, es explotación. Mi error fue confundir mi capacidad de sacrificio con mi valor. Los 427.000 euros no fueron el precio de mi liberación, fueron la herramienta que Pilar usó para esclavizarme. Y solo al exponer la verdad desnuda de esa transacción, la coacción y el fraude, pude reclamar no solo mi dinero, sino mi vida.
La mayor victoria no fue la orden judicial, sino darme cuenta de que el control de Pilar, la presión de Manuel y el miedo constante se desvanecieron en el momento en que dije la palabra abogado. La libertad no se pide, se exige, y a veces la única manera de alcanzarla es enfrentando al dragón en su propia guarida, con grabaciones ocultas y la verdad como espada. Mi hija, Laura, crecerá sabiendo que su madre se negó a ser una incubadora controlada, y que, cuando el doctor me citó a solas, encontré la valentía de escuchar la terrible verdad y usarla para construir una nueva vida. Ahora, cuando sostengo a mi hija y la veo sonreír, recuerdo el frío gel del ecógrafo, el sudor en mis manos y el miedo paralizante. Pero ya no siento el miedo. Siento la paz de saber que nunca más permitiré que el miedo me robe mi derecho a decidir, mi derecho a ser madre y mi derecho a mi propia historia. El secreto que guardé, el sexo de mi bebé, era solo el símbolo de toda la autonomía que Pilar intentó robar y que finalmente recuperé.